dermato, psiquiatría. A ver, porque neuro lo tienen grabado, pues, o sea, la cosa es ganar todo el tiempo posible. Ya igual lo tenemos que hacer, no se preocupen, pero vamos a aprovechar que se está grabando. Entonces, psiquiatría dermato, alteración del contenido en el loco, en el esquizofrénico, delirio. El delirio es el pensamiento irracional creído por la persona. Alteración del contenido en el TOC, la obsesión. La obsesión, muy bien. ¿Cuál es la alteración del curso en el maníaco? Fuga de ideas. La fuga de ideas. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuáles son los componentes de la afectividad? ¿Se acuerdan? El temperamento, el humor, las emociones y los sentimientos. ¿Correcto? Lo que se estudia en psiquiatría es el trastorno del humor y de los sentimientos. ¿Ya? Temperatura, humor, emociones, sentimientos son los 4 componentes de la afectividad. ¿Qué es la euforia? La euforia es el máximo grado de excitación del humor. ¿Ya? La euforia, típico de ¿quién? De los maníacos. Del maníaco. El máximo grado de excitación afectiva, la euforia del maníaco. Es algo así como cuando el domingo, lunes va a estar eufórico. ¿Ya? Bien. Alucinación versus ilusión. La alucinación es cuando hay una percepción, pero sin objeto externo, y el paciente lo cree real. Alucinación. En cambio, la ilusión es una percepción con objeto externo, pero no es la correcta. O sea, no es lo real. ¿Está bien? Entonces, si yo veo una persona parada a mi costado, alucino. Pero si yo en vez del data veo 2 cabezas, ilusión. ¿Ya? En cambio, si yo veo una persona parada a mi costado, pero yo sé que no es real, ¿cómo se llama esa alucinación? Alucinosis. Cuando el paciente es consciente de que es irreal el objeto, alucinosis, típico del alcohol. Alexitimia es la incapacidad para entender la afectividad del otro. No lo olviden. Si no puedes entender que el otro está triste, alegre, eres alexitímico. ¿Ya? No puedes tampoco expresar tus estados afectivos. Alexitimia. ¿Ya? Diferencia entre demencia y retardo mental. La demencia, vamos a empezar por el retardo, ¿ya? El retardo mental es un paciente que nunca alcanzó su coeficiente intelectual natural. Eso es retardo mental. Y se llama demencia cuando sí alcanzó el coeficiente intelectual, pero lo pierde por algún motivo, ¿no? Puede ser transitorio, puede ser progresivo, pero pierde. Pero hay un dato, ¿ah? En la demencia, ¿qué cosa está conservado? La conciencia. Tiene que estar conservada la conciencia, porque si no, ¿qué sería? Delirio. Delirio. ¿Ya? Muy bien, seguimos. La memoria anterógrada es la memoria de aprendizaje. La memoria anterógrada depende del hipocampo, porque es para aprender. Ahorita todo lo que hacemos acá es memoria anterógrada, hipocampo. ¿Ya? Como les digo nuevamente, tienen que leer en la noche, si es que son de inteligencia visual, para que puedan fijar esa memoria y volverlo a plazo intermedio. Si no, se va a ir en el día. ¿Ya, chicos? Muy bien. Y se llama memoria retrógrada a la que depende de toda la corteza y son los eventos pasados, ¿no? Si tienes algo que has estudiado bien, ya no lo necesitas, ¿no es cierto? Ya lo tienes en tu cabeza. Por eso, por favor, no estudien lo que ya saben. Estudien justo lo que no saben. Claro que a veces da ganas de asegurar, ¿no? Pero no. Estudien lo que no han visto, porque lo que ya saben, dejen, ¿ya? Depresiones. La depresión unipolar siempre es, o sea, los trastornos afectivos de la depresión siempre son unipolares, ¿ya? Unipolares. Los tipos de depresión son la depresión psicótica, cuando hay ideas de muerte, y la depresión no psicótica, cuando el paciente no tiene ideas de muerte. Y si te preguntaran, ¿cuál es el tipo de depresión con harto componente orgánico? ¿Orgánico eso qué es? La melancolía. La melancolía. ¿Ya? Seguimos. ¿Qué es una distimia? La distimia es un paciente que no cumple los criterios de depresión, pero no cumple los 5 criterios, ¿no es cierto? Está con menos de 5 criterios, pero está por más de 2 años con menos de 5 criterios. O más de 1 año si es que es adolescente. ¿Está bien? Más de 1 año un adolescente con criterios no de depresión, pero sí presente algunos, distintos. ¿Ya? Más de 2 años adulto. ¿Cuáles son los criterios de depresión? No se olviden, 5 signos por 2 semanas. 5 signos por 2 semanas, ¿de cuáles? ¿Se acuerdan cuál es el primero?
la tristeza patológica o el humor sombrío. Es estar triste todo el día, todos los días. Eso. Y el segundo criterio vital es la anedonia. Anedonia, la incapacidad de obtener placer de lo que antes le daba placer. Esos son los dos signos cardinales de la depresión. Adicionalmente, pregunta examen, ¿cuál es el signo exterior más notable, más notorio? La disminución del rendimiento. ¿Y cuál es el signo interno del paciente que más nota? El cansancio o fatiga. Rendimiento por fuera, fatiga por dentro. Seguimos. La depresión, ¿qué tipo de trastorno del sueño te da? ¿Qué insomnio? Terminal. Se despierta antes. Terminal. Y bajas de peso. ¿Chicos? Finalmente, ideas de muerte o suicidio y ideas de inutilidad son los más severos criterios de la depresión. Ideas de muerte e ideas de inutilidad lo convierten en depresión psicótica. ¿Ya? Pregunta de examen. ¿Cuál es la prevalencia del trastorno depresivo? No lo olviden, se llama trastorno depresivo cuando tienes 2 o más episodios depresivos y la prevalencia es del 15%. Es un montón. Por eso es lo que más preguntan en psiquiatría es depresión. ¿Ya? La terapia antidepresiva, ¿cuál es? La psicoterapia para evitar las recaídas y los fármacos antidepresivos para evitar ¿qué cosa? El suicidio. Pregúntese, ¿por qué se usa fármacos antidepresivos? Para evitar el suicidio. Entonces, en todo paciente con 5 síntomas por 2 semanas se arranca antidepresivos en medicamentos, ¿no es cierto? ¿Cuánto es el tiempo para inducir la respuesta? 6 semanas. Y lo mínimo que debe mantenerse el tratamiento, 6 meses. Y doctor, para yo poder destetar al paciente a los 6 meses, ¿qué debo asegurarme? Que tenga una buena psicoterapia. Muy bien, empezamos. ¿Cuál es el antidepresivo de primera línea? Inhibidor selectivo de recaptación de serotonina. ¿Cuáles son acá? Citalopram, fluoxetina, paroxetina y sertralina. Todos han sido preguntas, si no estarían acá. Pues. ¿Cuál es el más potente? Citalopram, 9 sobre la tableta. ¿Cuál es el que te excita más? Fluoxetina, me excita. En cambio, paroxetina te para. Paroxetina te para, te seda. ¿Ya? Y el más barato, el que más se usa, sertralina. Pero tiene problemas sertralina sexuales. Es el que más impotencia se asocia. Por eso es el que menos apego tiene al tratamiento. ¿Ya está? De los 4, el que no se cruza con el targa es el citalopram. ¿Ya? Muy bien. Los gringos que tienen los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y noradrenalina juntos, la venlafaxina. ¿Y por qué les recuerdo esto? Porque los 2 neurotransmisores alterados en la depresión, ¿cuáles son? Serotonina y noradrenalina. ¿Ya? Muy bien. Segunda línea. ¿Cuál es el medicamento de segunda línea si es refractario? Antidepresivo tricíclico, porque es un inhibidor no selectivo. Y al ser no selectivo, ¿qué receptores bloquea? Muscarínico, alfa, H. Al bloquear todos estos, tiene una clínica o un efecto adverso gigantesco, ¿no? Antimuscarínico, antihistamínico y antialfa. Por lo tanto, es de segunda línea por los RAMs. ¿Cuál es el principal RAM de la amitriptilina, el más usado? El más importante de sus RAMs, la arritmia. No se olviden. La amitriptilina da arritmia, pregunta de examen. Por lo tanto, jamás se da amitriptilina en quién. El mismo que tiene intento de suicidio, porque se va a matar con su propia pastilla. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es el tratamiento de los que tienen intento de suicidio que no pueden recibir serotonina, inhibidor de serotonina? Terapia electroconvulsiva. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuáles son los RAMs de los inhibidores selectivos de la serotonina? No se olviden, lo más importante, dijimos, la impotencia sexual, disfunción sexual en el varón, y inhibidor selectivo de recaptación de serotonina te da síndrome serotoninérgico. ¿Se acuerdan? Serotoninérgico. Muy bien. Seguimos. El RAM del inhibidor de recaptación de serotonina noradrenalina, de la venlafaxina. Al inhibir la noradrenalina, ¿qué te va a dar? Hipertensión y arritmias. Por eso no se da en un cardiópata. Y los principales RAMs de los antidepresivos tricíclicos están relacionados al antimuscarínico. Te bloquean el receptor muscarínico. ¿Y cuál es el otro? Las arritmias fatales. Muy bien.
¿Cuánto debía durar el tratamiento antidepresivo? Como mínimo 6 semanas de inducción, 6 meses de mantenimiento. ¿Ya, chicos? No se debe retirar porque da recaídas. ¿Qué enfermedades dan depresión? Pregunta examen, ¿ah? Tuberculosis, anemia crónica. ¿Y cuál es el cáncer que da depresión? Muy bien, ¿qué parte? Cabeza de páncreas, ¿ya? La cabeza de páncreas, la tuberculosis y la anemia crónica son las que más se asocian a depresión. ¿Cuáles son los fármacos que dan depresión? Los beta bloqueantes, no sé bien, los beta bloqueantes y todos los fármacos que disminuyan la producción de cortisol. ¿Ya está? Maníaco, ¿qué es el maníaco? No te olvides, el bipolar se llama bipolar porque tiene los dos. Vengan acá, a la 26 por favor bajen. Bipolar tipo 1 versus bipolar tipo 2. El tipo 1 lo que tiene que es manía, ¿asociado a qué? A depresión. En cambio el bipolar tipo 2, ¿qué es lo que tiene? Una depresión asociado a hipomanía. ¿Está bien? El bipolar tipo 1 tiene manía asociado a un episodio depresivo, el tipo 2 depresión asociado a hipomanía. ¿Correcto? ¿Y qué es el ciclotímico? El ciclotímico es cuando combinas distimia, ¿se acuerdan? 2 años de tristeza que no cumple criterios, ¿con qué? Con hipomanía. Ciclotimia. ¿Ya? Pregunta examen. 2 años de distimia con hipomanía. Perfecto. Entonces, volvamos acá. El loco, ¿qué es lo que tiene de más el loco? El maníaco, perdón. Tiene mucha dopamina y noradrenalina. ¿Ya? El maníaco tiene mucha noradrenalina, por eso para despierto, y mucha dopamina, por eso para emocionado. ¿Correcto? Entonces, este bipolar tipo 1 maníaco, ¿con qué se trata? Con litio. ¿Qué hace el litio? Mecanismo de acción, ¿se acuerdan qué hacía? Disminuye la salida de noradrenalina y disminuye la vía del inositol trifosfato de la vía noradrenérgica. ¿Está bien? Pregunte fármaco. Baja la noradrenalina y el IP3. Pero el problema del litio, ¿en qué familia es de los metales? La 1, pues no, es primo ¿de quién? Del sodio. Por lo tanto, los niveles tóxicos de litio, cuando pasamos de 1.5 miliequivalentes por litro, el paciente se intoxica a nivel de todas las células. ¿Ya? 1.5. Muy bien. Vamos acá, ¿cuáles son los criterios de la manía? La manía tiene que cumplir 1 semana, por lo menos, y tiene que haber compromiso social. Y la hipomanía puede ser 4 días y no tiene que haber componente social. ¿De qué cosa? ¿Cuáles son los signos? Ya pues, el maníaco no duerme, poco sueño, fuga de ideas megalomaníacas o expansivas, ¿no es cierto? Y un pensamiento acelerado. Fuga de ideas sobrevaloradas o megalomanías y con poco sueño, ese paciente tiene clínica de manía o hipomanía. Si esta clínica le dura más de 1 semana y tiene, componente social, o sea, ya tiene problemas en su casa, en su trabajo, ese es maníaco. Si es 4 días y no tiene componente social, hipomaníaco. ¿Ya? Igual el manejo es con litio. Vénganse acá. Si uno se intoxica con litio en agudo, ¿qué es lo que más se lleva cuando se intoxica en agudo? No se olviden, el sistema nervioso central. El paciente hace ataxias, convulsiones y finalmente muerte. Ataxia, convulsión y muerte, ese es el efecto del litio en agudo. En cambio, en crónico, no se olviden, los 3 órganos que se lleva el litio son el corazón, arritmias, hipertensión, ¿qué más? La tiroides, es bociógeno porque inhibe la bomba de, ¿cómo se llama la bomba de sodio-yodo? Wolff-Chaikoff, ¿ya? Inhibe la bomba de Wolff-Chaikoff, te da un bocio, un hipotiroidismo por medicamento. Y el tercer órgano que se lleva, ¿cuál es? El riñón. ¿Qué te da? Diabetes insípida nefrogénica. La diabetes insípida nefrogénica, ese es el efecto adverso del litio en crónico. En agudo, la muerte se asocia a falla renal aguda. Que me olvido. Muy bien, seguimos. ¿Cuáles son las vías de la dopamina? ¿Se acuerdan? Pregunta el residentado. ¿Cuál es la vía? Nigroestriatal, mesolímbica, mesocortical y la última, tuberoinfundibular. Las 3 vías son nigroestriatal, mesolímbica, mesocortical y tuberoinfundibular. Son las 4 vías dopaminérgicas. Las 3 primeras vienen de la sustancia negra, la última viene del hipotálamo.
¿Ya? Pues arrancamos. ¿Cuál es la fisiopatología de la esquizofrenia? Es el exceso de la vía mesolímbica con la disminución de la vía mesocortical. Por lo tanto, el exceso mesolímbico explica los signos positivos del loco, que ve gente, escucha cosas, cree que su pensamiento lo dirige, y la vía mesocortical explica los síntomas negativos, lo que se va retrayendo, apático, abúlico, y se empieza a abandonar. ¿Está bien? ¿Cuándo es la prevalencia de esquizofrenia? 1%. 1 de cada 100. Por eso es una enfermedad frecuente. ¿Ya? ¿Cuáles son los signos positivos del esquizofrénico? ¿Qué es lo que tiene? Alucinaciones. ¿Pero qué? Auditivas. En tercera persona, no se olviden. El loco escucha gente hablar de él en tercera persona. El paranoico escucha gente hablándole a él. ¿Ya? Yo a ti, yo tú. ¿Ya? Inserción del pensamiento. Alguien le dice qué hacer. Robo del pensamiento. Se roban sus ideas. ¿Correcto? Y finalmente, las ideas delirantes. ¿Qué eran las ideas delirantes? Irreales, pero que el paciente las toma como ciertas. ¿No es cierto? Sí. Muy bien. En cambio, ¿cuáles son los signos negativos? Es cuando va perdiendo la vía frontal o mesocortical. El paciente hace abulia, no quiere hacer nada, apático, no tiene contacto emocional, aplanamiento afectivo y asociabilidad. Se retrae, se escapa, ya no está en contacto con la gente. Abulia, apatía y asociabilidad, signos negativos. Y finalmente, ¿cuál es el que más nos acordamos? La alogia, ¿no? ¿Se acuerdan de su primera entrevista con un loquito? No le puede seguir el hilo, ¿no? Porque está sin carrete, ¿no? Perdió el carrete. O sea, su pensamiento no sigue un ciclo lógico. ¿Ya? Los criterios de la DSM-5 para esquizofrenia, ¿cuáles son? 2 signos, por lo menos un mes. Los signos pueden ser cualquiera de los positivos o un negativo. Por lo menos un mes, eso se llama crisis psicótica. Pero antes, durante y después de la crisis, eso tiene que durar 6 meses. ¿Está bien? Una crisis psicótica alrededor de un mes con 2 signos de los que hemos hablado, o positivo o negativo. Pero si esa crisis entre prodromo, crisis y residuo dura hasta 6 meses, ya está diagnosticado como esquizofrénico. ¿Ya? Muy bien. En cambio, si viene una psicosis aguda, unos días, doctor, estoy alucinando, estoy viendo el decano, me está dando las claves, mañana va a venir esto. Entonces, eso puede ser por estrés, por fármacos, por drogas. Entonces, las psicosis agudas que no cumplen criterios de esquizofrenia se tratan con haloperidol, ¿no es cierto? Que es el neuroléptico más potente. En cambio, si ya esos voces, el decano, todo, ya tienen todo, ¿no? Desde que empezó el ciclo, no. Entonces, eso es esquizofrenia, se tiene que tratar ¿con qué? Con risperidona. Cuando ya la clínica es de más de 6 meses, risperidona, clozapina o quetiapina. ¿Por qué es de elección risperidona? Porque no hace anemia aplásica. ¿Ya? La clozapina sí, a granulocitosis sobre todo. Muy bien, entonces, ¿cuál es la gran diferencia entre los 2 antipsicóticos típicos versus atípicos? Los típicos, ¿cuáles son? El haloperidol y la clorpromacina. ¿Cuál es el problema con ellos? Que bloquean las 4 vías. En cambio, los atípicos o de segunda generación, ¿cuáles son? La clozapina, la risperidona, que bloquean solamente ¿qué vía? Solo bloquean la mesolímbica. Por eso son los mejores medicamentos para los loquitos. ¿Ya? Muy bien. Tipos de síndrome extrapiramidal. Cuando tú das un típico, bloquea las 4 vías. ¿Cómo se llama la vía extrapiramidal? La vía nigroestriatal. Si tú la bloqueas, entonces, ¿qué clínica extrapiramidal te da cuando bloqueas esta vía? Parkinsonismo. ¿Qué más? Distonías agudas, acaticias y disquinesias o distonías crónicas. ¿Está bien? Parkinsonismo, distonía aguda, acaticia y disquinesia crónica. Los 4 han venido. ¿Ya? ¿Cuál es la triada del parkinsonismo? ¿Recuerdan? Temblor de reposo, bradiquinesia y rigidez en rueda dentada. Temblor de reposo, bradiquinesia y rigidez de rueda dentada. ¿Cómo se trata un parkinsonismo en este contexto de una intoxicación por haloperidol? Simplemente se retira el fármaco y no pasa nada. ¿Ya?
En cambio, la distonía aguda, un ejemplo de clínica, la tortícolis, por ejemplo, ¿no? Una contractura muscular involuntaria y el tratamiento es retirar el medicamento, pero ¿qué hay que añadir? Benzodiazepinas de primera línea. Y solo en el tratamiento crónico se puede dar biperidel. ¿Ya? Recuerden, para esa pregunta de examen, la mejor clave es benzodiazepina, para manejo agudo de la distonía. En cambio, la distonía crónica son movimientos autonómicos, sobre todo masticatorios. Acuérdense en su cerumen el abuelito viejito que está para esto le está mascando. Esa es una distonía crónica de la vejez. En este caso, si es por medicamentos, no tiene tratamiento, es incurable. ¿Ya? Pregunta el residentado, ¿qué es la caticia? La necesidad imperiosa de moverse por recibir fármacos típicos. Doctor, ¿qué es el síndrome neuroléptico maligno? Fácil. Si yo te bloqueo la dopamina, ¿tu cuerpo qué hace en respuesta? Aumenta la noradrenalina. Y si aumenta la noradrenalina, ¿qué vas a tener? Temblor, ¿qué más? Hipertensión, ¿qué más? Fiebre. Y te vas a terminar muriendo de paro cardíaco. ¿Ya? Eso es un síndrome neuroléptico maligno, ¿correcto? Por bloquear la dopamina. Obviamente, ¿quién te va a hacer esto? El haloperidol, pues, ¿no es cierto? Porque es el más potente. En cambio, acá sí te preguntan, la galactorrea. La galactorrea es por bloquear ¿qué vía? Tuberoinfundibular, ¿no es cierto? La vía tuberoinfundibular se bloquea, entonces, por bloqueo de la prolactina, en la vía tuberoinfundibular nos da galactorrea. Primera causa de galactorrea es medicamentos, no se olviden. ¿Ya? Estamos avanzando, seguimos. Ahora ansiedad. ¿Cuáles son los signos motores de la ansiedad? El temblor, no te olvides. Tu ojito que te jala, ¿no? Te jala, ¿no? La boca, temblor. ¿Ya? Los movimientos repetitivos, ¿no es cierto? Es que estás golpeando el arco. Si hiciéramos clases teóricas en la última semana, todas las clases estarían así. No, el único ansiolítico es dictar. Los movimientos repetidos es un tipo de ansiedad motora. El temblor involuntario es un tipo de ansiedad motora. En cambio, los autonómicos, eso sí. Palpitaciones, el pecho, se siente el corazón en la boca, la sensación de falta de aire, quiere bostezar el paciente, ¿no es cierto? Las parestesias, doctor, me hormiguea la mano, el tobillo, ¿no? El talón, la planta me quema, parestesias. Ya, aumento de la necesidad de micción, aumenta la micción. Náuseas, vómitos, diarrea. Doctor, justo me duele para los simulacros el estómago, no sé, mala suerte tengo. No. Esa es una reacción de ansiedad autonómica. ¿Ya? Muy bien, entonces si tú encuentras un paciente con toda esta clínica motora o autonómica, ¿cuál es el diagnóstico? Ansiedad. Entonces hay que preguntarle, señor, ¿su ansiedad es de más de 6 meses? Sí. ¿No tiene una causa aparente? Sí. Eso se llama trastorno de ansiedad generalizada. Más de 6 meses sin causa aparente que lo desencadene. No, señor, tiene más de 6 meses, pero sí, solamente me da cuando tengo una idea obsesiva y no hago la compulsión. El TOC entonces es cuando el paciente tiene ideas obsesivas que generan ansiedad, que tienen que ser calmadas con una compulsión. Siempre les he dicho, ¿cuál es la compulsión más útil antes del examen? Estudiar. Mañana, tarde y noche. ¿Correcto? Porque eso de que me voy a relajar un día antes es imposible, ¿no es cierto? Pues estudien hasta el final, hasta que caigan rendidos y se duermen. ¿Ya? Si quieren, estudien en la combi, yendo al examen. Pero estudien, porque es el mejor ansiolítico, ¿ya? Al menos en la mayoría de nosotros, pues, ¿no es cierto? ¿Qué vas a hacer pensando que todo va a ir bien? No, tú quieres leerlo, tú quieres pensar el algoritmo, quieres revisar el criterio mayor, ¿sí o no? Porque es así, ¿ya? Por eso mi consejo es, acabando las fijas, revisen tablas, algoritmos, todo. ¿No te acuerdas su nombre, que era Hacking Adams? Vas a ver, Hacking Adams, ¿no es cierto? No, ese Wernicke son diferentes. Ya así, y así se va a acabar el día y te va a dar sueño. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuál es el pensamiento obsesivo más frecuente? La suciedad, ¿no es cierto? La contaminación seguido del lavado de manos. ¿Y el segundo cuál es? ¿El del postulante? La duda, seguido de la comprobación, ¿correcto? Una buena forma de darte cuenta si estás ansioso o no es si estás dudando. ¿Ya? Entonces ahí tienen que parar.
tienen que irse a otra pregunta, tienen que cambiar el examen porque eso es un signo de ansiedad, la duda. Pero si te sabía, ¿no? Para, da la vuelta, ¿no? ¿Ya? La cosa es que no dejen que la ansiedad gane, ¿no? Porque el miedo gana y así le gana a tu prefrontal ya toma posesión del cerebro. ¿Ya? Fobias. ¿Qué es fobias? Cuando el paciente tiene la clínica pero a algo específico, a arañas, altura, fobias específicas, eso tiene que decir, ¿correcto? Y se llama agorafobia cuando el miedo es a no poder escapar si te da una crisis de angustia. O sea, en un lugar lleno no podría un agorafóbico sentarse adelante, ¿no es cierto? Pero tampoco podría llegar primero, pues, ¿por qué? Porque estar solo también le da miedo porque nadie lo asistiría, ¿ya? Entonces, sitios concurridos o abandonados, agorafobia, ¿ya? Ataque de pánico, no se olviden, para decir que es una crisis de pánico o ataque de pánico tiene que ser espontánea, de la nada. Y tiene que haber, ¿qué cosa? Miedo intenso a morir. Miedo intenso a morir o miedo a perder el control. Son las dos palabras en la pregunta de un ataque de pánico, ¿ya? Espontáneo. En cambio, estrés postraumático es si por más de 6 meses el paciente tiene, ¿qué cosa? Flashbacks. ¿Y los flashbacks a qué se asocian? A la clínica de la ansiedad. Muy bien. Seguimos. ¿Cuál es el neurotransmisor de la adicción? El neurotransmisor de la adicción es la dopamina. No se olviden. El neurotransmisor que más adicción da, pregunta el residentado, la dopamina. ¿Y cuál es la droga que más lo libera? La nicotina. No se olviden. La nicotina es la droga más adictiva porque es la que libera más dopamina. Muy bien. Alcoholismo al toque, intoxicación aguda versus abstinencia. ¿Se acuerdan que la intoxicación aguda los conocemos como diablos azules, ¿no es cierto? Por mucho trago, el paciente hace una intoxicación aguda, o sea, con una alucinosis, sobre todo auditiva, escucha voces, ¿correcto? Tiene trastorno de conciencia y se debe tratar con haloperidol, porque está haciendo una psicosis aguda. En cambio, la abstinencia es una alucinosis, ¿pero de qué tipo? Visual, donde el paciente tiene delirium tremens. No te olvides esa palabra, delirium tremens. El delirium es el trastorno de conciencia con demencia y se llama tremens porque hay hipertensión, o sea, exceso de noradrenalina. No se olvide. En la alucinosis alcohólica, en la aguda, el trastorno de conciencia es esporádico, lo que más ve es la alucinación. En cambio, en la abstinencia, la alucinación visual casi siempre va pasado las 48 horas con delirium tremens. Delirium, no se olviden, es trastorno de conciencia fluctuante con disminución de la cognición, y tremens, ¿por qué se llama tremens? Porque es aumento del simpático. ¿Qué será eso? Fiebre, temblores, hipertensión, taquicardia. ¿Correcto? En este caso, como es por abstinencia, no le puedes dar haloperidol, no se olvide. Lo que tienes que darle, ¿qué es? Benzodiazepinas. Porque si le das haloperidol, le vas a dar síndrome neuroléptico maligno. ¿Ya? Benzodiazepinas. Muy bien, Wernicke-Korsakoff. No te olvides, el Wernicke es por déficit de vitamina B1, ¿correcto? Pero es la fase aguda, subaguda. El paciente viene con trastorno de conciencia, con un tinnitus y una alteración visual. No te olvides. El paciente viene con demencia, no conciencia, perdón. Demencia, es una demencia de Wernicke, tinnitus, alteración visual, ¿y qué más puede tener? Ataxia. ¿Ya? Entonces el paciente viene con un trastorno en la marcha, tinnitus, alteración visual y una demencia, eso puede ser Wernicke. En nuestro caso el Wernicke más frecuente es por la hiperemesis gravídica, porque acá en Sudamérica se toma y se come, ¿no es cierto? En cambio los vikingos toman y no paran de tomar. Por eso el déficit de B1 es raro. Lo que sí hay es en la hiperemesis gravídica. Ahí van a ver esa pregunta en obsta. En cambio, Korsakoff es crónicamente. Cuando el Wernicke crónicamente sigue el déficit de B1, aparece la demencia de Korsakoff. La demencia de Korsakoff. Por eso al Wernicke se le conoce como encefalopatía de Wernicke. En cambio al Korsakoff se le llama como la demencia psicótica de Korsakoff. Donde hay ¿qué cosa? Confabulaciones. Ese es el dato de Korsakoff. Tiene que ser una demencia donde aparecen confabulaciones. En cambio, en el Wernicke es una encefalopatía, un trastorno cognitivo, ataxia, tinnitus y alteración visual.
Los niveles tóxicos del alcohol no se olviden, 0.5 gramos por litro, es el punto de corte de toxicidad, porque acá ya hay la famosa ataxia y la disartria, y hay incoordinación en el paciente, ¿ya? Los niveles de división alcohólica no se olviden, el prefrontal superficial, el prefrontal profundo, el límbico y el vulvar. Y hay una mnemotecnia para esto. El prefrontal superficial es la fase mono, donde habla y habla y habla el borrachito. El prefrontal profundo, la fase loro, habla y habla. La fase profunda es la mono, donde ya no solo habla, sino hace. Se para en la mesa, se quita el polo, empieza a bailar. Luego la fase límbica, cuando ya está inhibido la afectividad, es la fase león. Tu pata rompe la botella y va a pelearse, ¿no es cierto? O el otro va a llorar, ¿no es cierto? Entonces la fase afectiva. Y la última fase, la fase chancho, que es cuando la inhibición es vulvar, ha llegado a los centros básicos y empieza a no controlar el vómito, ¿no es cierto? Jalándolo a tu amigo. Y ahí es donde hace paro respiratorio o se aspira, ¿ya? ¿Cuál es el paciente echado? ¿A qué segmento se aspira? Echado al 6 y parado al 10, no sé, ¿ya? ¿Cuál es el agente, aparte del anaerobio, que se asocia a las neumonías del alcohólico? Klebsiella, la neumonía bombada con sisuritis o pesada de Klebsiella, ¿ya? Muy bien. ¿Cuál es un marcador de un alcohólico crónico? A todos los serumistas, ¿qué se tiene que medir? La GOT sobre la GPT, ¿no es cierto? Se dobla. La gamma glutamil trans peptidasa y el volumen corpuscular medio. La macrocitosis es clínica de mal consumo crónico de alcohol. Muy bien. Seguimos. La hepatitis alcohólica, los marcadores, bueno, acá ya les he dado, ¿no es cierto? GOTP, GTTP y BCG. Hepatitis alcohólica. Para que diga hepatitis alcohólica, no se olviden, tienen que hacer la ecografía. Eso ya lo van a ver en gastro. Y terminamos esto, para terminar psiquiatría, por lo menos, con trastornos de la personalidad. Para que se haga un trastorno de personalidad, tiene que ser un patrón inflexible, permanente, ¿correcto? Y que haya empezado desde la adolescencia estable. Un problema inflexible, permanente y estable de la personalidad que le da malestar social, eso es un trastorno de personalidad. ¿Ya, chicos? ¿Cuál es el clúster A? El esquizoide, el esquizotípico y el paranoide. Esquizoide, esquizotípico y paranoide. Ya no vamos a hablar cada uno de ellos, solamente un ejemplo. Esquizoide, imagínense a Sheldon Cooper de la primera temporada. Se retrae, no habla con nadie, tiene su mundo personal, esquizoide. Pero no está loco, porque su mamá le hizo pruebas, ¿no es cierto? No cumple los criterios de esquizofrenia. ¿Se acuerdan o no? Por eso se llama esquizoide. Solo cumple la asociabilidad y la anedonia. En cambio, esquizotípico ya está medio loco, ya cree mágico religioso, los típicos supersticiosos, ¿no? Videntes, esquizotípicos. Y el paranoico es el que cree que todos le van a hacer daño. Lo que vino en el examen fue el B. Yo me acuerdo, estos son los A de asustadizos, B de babies. Babies, ¿por qué? Perdón, por acá está la borderline, la intensa, ¿no es cierto? Ahorita vamos a ver. El antisocial o psicópata, el antisocial, B, y el narciso, Entonces se llama narcisista porque se cree superior a todos, Donald Trump. Se cree psicópata o antisocial porque mata, viola, roba sin remordimiento, es el único que empieza en la adolescencia. Y se llama borderline porque está en la mitad entre la neurosis y la psicosis. ¿Cuál es la triada en el borderline que tienen que buscar? Lo primero, la habilidad emocional. Rápidamente pasa de la alegría a la tristeza, la alegría a la tristeza, con sus relaciones inestables, ¿correcto? Lo otro, las autoagresiones, autolesiones, físicas, económicas o en cualquier esfera. Eso es borderline. Y tercero, es el sentimiento crónico de vacío. Adentro dice referir que no hay alguien, no hay una persona, no hay él. Digo ella porque es más frecuente en mujeres. Esto puede llegar al 2% de la población, lo cual es un montón, ¿no es cierto? Pues eso es borderline. Es el único de todos que se trata con medicamentos antidepresivos, antipsicóticos y ansiolíticos, ¿ya?
Muy bien, y el clúster C, la mnemotecnia es CDE. C de compulsivo, D de dependiente, E de evitativo. C de compulsivo. El compulsivo es el anancástico, ¿se acuerdan? Anancástico. El TOC, es el que tiene la personalidad TOC, que todo tiene que estar perfecto, tu historia clínica con 2 colorcitos, tiene que tener. Esos residentes eran clúster C, ¿no es cierto? Entonces van a ser neurocirujanos, ¿no? Los más tires suelen ser TOCs, ¿no? Porque tiene que estar fino todo, ¿ya? Entonces, es típico en medicina que encontremos un montón de anancásticos, porque es una carrera de alto rendimiento, ¿no es cierto? Perfeccionista. Luego tienes el de dependiente. El dependiente, ¿cómo le llamamos nosotros en criollo? El pisado, ¿no es cierto? El que quedar bien con el resto es suficiente para alterar su comportamiento. Y el evitativo es el que se excluye del contacto social por miedo al rechazo, pero en verdad quiere estar. ¿Ya? Ya les dije la clínica del borderline, ya lo dijimos, acá está la triada, ya les hablé del manejo. Y finalmente las últimas preguntas de psiquiatría, las fases del sueño, ¿cuáles son? El no REM, que tiene 4 subfases, y el REM, ¿no es cierto? El REM. Las características del no REM: el paciente no recuerda, no hay atonía, ¿correcto? Y las ondas cerebrales están disminuidas. Entonces, las principales características del no REM es que el paciente no recuerda nada, es un estado profundo de inconsciencia, hay disminución de ondas cerebrales, o sea, el cerebro reposa y el paciente no está atónico, o sea, se puede mover. En cambio, en las características del REM, Rapid Eye Movement, solamente hay movimientos oculares intensos, porque hay alta actividad mental, ondas beta inclusive mentales, por eso ahí uno no descansa, pero hay una total atonía, porque si no estaríamos moviéndonos. Esas son las fases de ambos. Todo un ciclo REM no REM es de alrededor 60 a 90 minutos. Sobre todo los primeros 3 ciclos. Por eso lo mínimo que se recomienda dormir son 3 a 4 horas. Para completar 3 a 4 ciclos REM no REM. Si dormimos mucho, el ciclo se va cortando y las fases REM se van aumentando. Por eso uno cuando duerme mucho amanece cansado, ¿correcto? Y esos sueños cortos, esas cabeceaditas, que son sueños no REM, reparadores, que fijan la memoria. Por eso siempre donde les coja el sueño, duermen. Pero ahí mismo, levántense. Ahí mismo se levantan y siguen. ¿Ya? Siguen. Así tienen que hacer. Porque no aguanten el sueño, porque sin acetilcolina no hay aprendizaje, pues, ¿no es cierto? Mejor es dormir y levantar. Mucho más efectivo. Las pesadillas, ¿en qué fase ocurren? En la fase REM, por eso el paciente recuerda, por eso el paciente se despierta consciente, agitado. En cambio, los terrores nocturnos, ¿dónde ocurren? En la fase no REM, al inicio del sueño, por eso el paciente no lo recuerda, se levanta inconsciente y al final simplemente no sabe lo que ocurrió. El sonambulismo también ocurre en la fase no REM y el paciente, a diferencia del terror, no hace clínica de agitación, sino simplemente se mueve, ¿no? Camina, se para, sonambulismo. ¿Se acuerdan los 2 insomnios? El insomnio de despertar, ¿de quién es? De la depresión mayor, y el de conciliación, de la ansiedad, ¿correcto? De la ansiedad. Muy bien, y con eso, chicos, terminamos exacto psiquiatría